Bien, ya estamos listos para dar inicio a este servicio dominical, aquí desde su iglesia Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. Para las personas que a esta hora nos acompañan a través de esta grabación, darle la bienvenida y al igual que ustedes como iglesia local que hoy están aquí presentes, estamos despidiendo mes, se nos fue el mes de octubre ya del 2018 y prácticamente se nos está yendo o se nos fue ya el año, ¿no? Así es que generalmente en estos tiempos uno aprovecha para hacer balances, pero bueno, ya para todo hay un tiempo, dice la palabra, así es que vamos a dedicar este tiempo para escuchar un consejo a la luz de la palabra. Así es que les pido a ustedes que se pongan de pie, busquen en sus Biblias el libro de Mateo capítulo 25 y vaya al versículo 31. Mateo 25, 31, si usted está ahí en el video y tiene una Biblia cerca, búsquelo, o si no, anote el versículo nada más, después lo importante es que lo anote y lo busque, ¿no? Para que usted pueda comprobar realmente que lo que hablamos aquí está respaldado por la palabra. Al Señor le preguntaban, imagínense, al mismo Señor le preguntaban, hey, ¿tu doctrina es de Dios o no es de Dios? ¿Y sabe qué les decía a ellos? Él les decía, métanse en las cosas de Dios y ustedes sabrán si mi doctrina es o no es de Él. Entonces así es, ¿no? Usted critica a la gente que predica, métase y con pruebas en mano diga, eso no está en la palabra. Pero si el pueblo de Dios hiciera por lo menos eso, estaríamos caminando a otro nivel. Estamos, hermanos, Mateo 25, 31. Dice la palabra del Señor en Mateo 25, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Padre, te damos gracias en esta linda mañana, Señor, que como iglesia tenemos oportunidad de estar aquí reunidos en este lindo lugar, Señor, y a través de este video, conscientes de nuestra necesidad de recibir ese alimento espiritual que es tu palabra, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibirla, Señor, y esperamos que esa semilla caiga en una buena tierra, Señor, y que se afiance ahí, que pueda crecer y que dé el fruto que tú anhelas, Señor, y para lo cual tú la has enviado, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada familia representada, Señor, y que lo que vamos a escuchar no solamente se quede ahí en ser buenos oidores, sino que saliendo de este lugar podamos ser buenos hacedores de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dice el versículo que acabamos de leer que cuando el Señor venga, ¿cuándo va a venir? Obviamente estamos hablando de tiempos finales. Dice que Él va a separar a la gente, ¿no? Va a poner a la derecha las ovejas y a la izquierda va a poner los cabritos, ¿no? Entonces, por lo general la palabra, en muchos de sus pasajes, y bueno, cuando digo la palabra me refiero a Dios mismo, utiliza la figura de animales para darnos a entender cosas, para hacer analogías con lo que es nuestra vida cristiana, para hacer analogías de lo que somos nosotros mismos. Muchísimos animales usan, ¿no? Por eso usted en algunos pasajes puede escuchar o puede leer que el Señor dice que nosotros tenemos que ser sencillos como ¿qué? Como palomas. Tenemos que ser astutos como serpientes. Dice que tenemos que tener fuerzas como el búfalo, ¿cierto así? También dice que nosotros tenemos que ser cuidadosos porque el enemigo anda como un león rugiente, ¿cierto así? Dice que Dios como una arropa sus polluelos, como una ¿qué? Como una gallina. Mira, hay muchos animales, cada uno tiene su significado. Dice que nosotros tenemos que renovarnos como el águila. Hay varios, ¿no? Dice que el hombre cuando conoce la gloria de Dios y regresa a su pecado es como el que vuelve a su vómito, como el perro, ¿cierto? O si vuelve a su lodo es como la chancha. Entonces, mire, cantidad de animales. También dice que tenemos que cuidarnos de las pequeñas zorras, muchas de esas, ¿no? Pero generalmente, digamos, cuando uno quiere hacer una analogía de lo que es la vida cristiana, se utiliza mucho, y lo hemos escuchado, la figura del águila. ¿Se acuerdan que hemos hablado ya varias veces de que el cristiano es como el águila porque se renueva, porque no está acostumbrado a vivir en cautiverio, porque el águila
es fiel hasta la muerte, porque el águila no es selectiva de dónde hace su nido. Usted no ve un águila haciendo nido en la orilla de un río, no, sube a lo más alto de la montaña. ¿Por qué? Porque allá es donde están las otras águilas, águilas con águilas. El cristiano debería ser imitador de esas buenas costumbres y hacer su nido, ¿dónde? En el reino de Dios, donde están otras personas como él. Pero bueno, no vamos a hablar del águila, que por lo general casi siempre es de la que más hablamos y la tenemos clara, la analogía de la vida cristiana con el águila la tenemos clara. Pero bueno, se menciona aquí dos animales que quiero que reflexionemos sobre ese versículo. Cuando él dice que pone unos a la derecha y otros a la izquierda, nos confirma aquello que nosotros sabemos, que para Dios solamente hay dos tipos de personas, ¿cierto que sí? Ya lo hemos hablado varias veces. Para Dios no hay mujeres y hombres, para Dios no hay blancos ni negros, para Dios no hay feos ni bonitos. Para Dios simplemente hay dos tipos de personas. ¿Cuáles son? Los vivos y los muertos. Los que lo tienen a Él, los que no lo tienen a Él. Y en línea a lo que acabamos de leer, hay dos tipos de personas también. Las ovejas, ¿y qué más? Y los cabritos, ¿no? Entonces, vamos a estar hoy indagando un poquito más de a qué se refería el Señor con esa analogía de esos dos tipos de animales, y qué tenemos nosotros que ver con ellos, qué de cada uno de ellos tenemos. Porque recuerden que los mensajes de la palabra de Dios, ¿para qué son? Para que nosotros logremos ubicarnos. Cada mensaje que usted escuche, por el medio que sea, no menosprecie la palabra. A veces hay gente que oye una predica por la radio y no la quiere. ¿Sabes que como no la estoy viendo en vivo, la menosprecia? No menosprecie la palabra. Todo mensaje de la palabra que usted escuche, recuerde que nosotros alimentamos nuestra mente por los medios audiovisuales, lo que hablamos, lo que vemos, lo que escuchamos, ¿no? Audiovisual. Entonces, cualquier mensaje de la palabra que usted vea, escuche o tenga la oportunidad de hablar, tiene por objetivo ubicarlo a uno. ¿Dónde estoy, no? Recuerda que esa fue la primera pregunta que Dios le hizo a Adán, que varias veces lo hemos hablado. ¿Dónde nosotros estamos? Entonces, en esto que acabamos de leer, si yo me voy un poquito más adelante, por ejemplo, al versículo 34, dice la palabra ahí: entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quiénes eran los de la derecha? Las ovejas, ¿se acuerdan, no? La derecha es la oveja, la izquierda es cabrito. Entonces, el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y más adelante en el versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda. ¿A quiénes? A los cabritos: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces estamos viendo ese ya. Wow, entonces eso no es jugando de que yo sea oveja o yo sea cabrito, porque estamos hablando de que hay dos destinos también. A algunos, a las ovejas: venid benditos de mi Padre, ¿no? Y al otro: apartados de mí. Entonces nos reconfirma también lo que hemos hablado de que hay dos destinos nada más. En la vida hay dos destinos. En el momento en que nosotros morimos físicamente, emprendemos un viaje hacia una eternidad, ya sea con Dios o sin Dios. Solo hay dos destinos, y vemos que la cosa no es así tan ligera, ¿no? Estamos hablando de que los que sean ubicados a la izquierda van a ir ¿a dónde? Al fuego eterno, que es preparado solo para el diablo y los ángeles. Pero imagínense, la gente que se ubique en ese grupo, ¿hacia dónde va a ir? Entonces, considerando eso, es importante que nosotros sepamos qué es lo que caracteriza a las ovejas y qué caracteriza a los cabritos, ¿no? Porque puede ser que usted y yo, o usted en el video, se cree que es una super oveja, pero tiene más rasgos de cabrito que nadie, ¿eh? ¿Y sabe por qué es? Porque la gente no le presta atención a esas cosas. La gente dice: es que somos ovejas de su prado. Qué lindo suena cuando tú lees eso, y él me pastoreará y me llevará por verdes pastos, y todo eso lo lee. Pero una cosa es que usted lo lea y otra cosa es que usted lo viva, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, el Señor escogió estos dos animales en particular porque hubiera podido escoger muchos, ¿no? Hay muchos animales domésticos. De hecho, en esos tiempos en el pueblo judío había muchísimas ovejas, pero también había muchísimos perros, muchísimas gallinas, muchísimo de todo, ¿no? Pero si escogió a estos, es por algo, y conocía él perfectamente cuál era la característica que tenía cada uno de ellos, ¿no? Entonces, de hecho, la oveja, aparte del águila que les decía ahorita, la oveja es el animal con el que más nos compara el Señor, ¿no? Es el animal. La oveja y el águila son los dos más mencionados, pero de los dos, la oveja es aquella con la que más nos compara, ¿no? Entonces, considerando eso, que las ovejas van a la derecha y los que van a la derecha son bienvenidos al reino,
Entonces, es imperioso para nosotros, para usted, para mí, para usted en el video, imperioso. Cuando digo imperioso es que es algo obligatorio, si es que nosotros pensamos en que queremos ir a una eternidad con Él. Porque recuerde, ¿cuál es el fin de la fe? La vida eterna. Usted y yo estamos aquí y usted está viendo este video interesado, o bueno, por lo menos lo creemos así en nuestro corazón de que estás interesado en las cosas de Dios, porque te anhelan la vida eterna como todos. Amén. Entonces es obligatorio que nosotros entendamos cuál es esa comparación entre las ovejas y los cabritos, ¿no? Entonces vamos a meternos en ese tema de cabritos y ovejas, a qué le llegamos. Recuerde, cuando usted se mete a escudriñar un mensaje, un versículo o historias de la Biblia, el objetivo de eso es, ¿qué de eso puedes aplicarlo a qué? A tu vida, ¿no? Porque si tú lo vas a leer, lo vas a escudriñar, pero no vas a aplicar nada de eso a tu vida, pues simplemente fue una buena lectura, fue un buen aprendizaje, pero no pasó más de ser eso, ¿eh? Entonces la idea es que tú leas, escudriñes, entiendas, asimiles y vivas. Ese es el proceso. Amén. Pero bueno, entonces miremos algunas de las características que tienen las ovejas. Dice que la oveja es un ser indefenso. Eso es la primera característica de la oveja. La oveja es un ser, un animal indefenso. Imaginen que la oveja no tiene uñas para aruñar o para arañar, como se diga. No tiene uñas, no tiene dientes para morder, no tiene cuernos para embestir, no tiene. Entonces, por eso la oveja no pelea. Usted va a ver a las ovejas ahí, tranquilita, ya no es un animal que se mantenga peleando, por lo general, no faltan las excepciones, pero por lo general las ovejas son animales indefensos, o sea, no pelean. ¿Por qué? Porque no tienen con qué. O sea, no tienen ni uñas, no tienen dientes, no tienen cuernos, no tienen nada, ¿no? Entonces es un animal indefenso. Entonces, si hacemos esa analogía, esa primera característica de lo que es una oveja, trayéndolo a lo que somos nosotros, porque recuerde, uno lee esto ¿para qué? ¿Cómo aplica eso a mi vida? Entonces, los hijos de Dios, las ovejas de su prado, las ovejas del reino de Dios, tampoco deberían pelear. O sea, nosotros no hemos sido creados para andar peleando unos con otros, ¿no? Además, porque la guerra nuestra no es carnal, ¿no? Nosotros tenemos peleas casadas, pero a otro nivel ya. ¿A un nivel qué? Espiritual. Las armas nuestras no son carnales, son espirituales, porque estamos peleando contra enemigos espirituales, ¿no? Entonces, ¿por qué no pelean? ¿Por qué las ovejas de Dios no pelean? Porque nosotros vivimos en línea, ¿qué? A lo más importante para nosotros, ¿qué es lo que el Señor vino a predicar que era lo más importante? Que Él decía, lo más importante de todo es el amor. El que no tiene amor no tiene nada. Entonces, ¿por qué no deberíamos pelear o por qué no peleamos? Porque recuerde las características del amor, ¿no? El amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. ¿Qué más? El amor nunca tiene fin, dice ahí, el amor siempre va a permanecer. Ayer tuve la oportunidad de visitar la cárcel del Buen Pastor, estamos compartiendo ahí, iban a presentar unos bebés, y estábamos tocando este tema, ahora que menciono lo del amor, que no hay nada más similar al amor de Dios que el amor de la madre. ¿Por qué? Porque tiene esas características. El amor de madre todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona. Es lo más parecido al amor de Dios, lo más parecido, ¿no? Entonces me acordé ahorita que estaba hablando de eso. Entonces por eso, si nosotros vivimos en línea al amor, pues nosotros no deberíamos estar peleando, ¿no? Amén, hermanos. Además porque nosotros debemos lentos para la ira, dice. Si el Señor es lento para la ira, ¿por qué no hacerlo nosotros, que somos creados a imagen de Él, ¿no? Entonces tenemos que ser lentos para la ira. Así es que si usted es una persona que constantemente se aira, porque usted me puede decir, pastor, pero en la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Entonces yo me puedo airar. Sí, pero si constantemente estás airado, tú eres un iracundo. Y eso ya la Biblia no habla del iracundo, ¿no? El iracundo ya es otra cosa. Entonces, usted se puede airar, pero que sea algo pasajero, ¿no? Pero sí, que no sea algo que constantemente te esté embargando. O sea, la ira, porque ya te conviertes en un iracundo. ¿Estamos, hermanos? Entonces, lo primero es un ser indefenso. Entonces, usted y yo somos indefensos también. Si nosotros no estamos amparados por la cobertura de Dios, nosotros somos personas débiles. Aunque usted se crea que es lo que es, usted no se crea más allá de lo que usted crea que es, porque el Señor dice, no te creas que estás muy arriba porque de allí te bajo. O sea, no te creas tanto, no tengas una idea desmedida de lo que tú eres, ¿no? Pero bueno, esas son las ovejas. Otra cosa que tienen las ovejas es que son pacíficas. O sea, las ovejas se dejan esquilar, así se le llama, yo tenía por aquí la palabra, ¿sí? Esquilar. ¿Saben qué es esquilar? ¿Qué es esquilar?
Bueno, lo que hace María Isabel, pero no con ovejas, sino con personas, sí. Cortarle la lanita. Entonces usted pone la oveja ahí y comienza a cortarle la lana y ella está quietita ahí, pacífica, o sea, se dejan esquilar, se dejan cortar el pelito, se dejan amarrar, totalmente inofensivas. Inclusive si usted va a sacrificar una oveja y ella tranquilita va ahí, se deja amarrar y todo y ya usted la va a matar y no se inmuta, ¿no? Por eso es que al Señor le decían que Él fue llevado como ¿qué? Como oveja al matadero, porque él no se defendió, se dejó atar, lo insultaron, fue inmune a eso, le preguntaban, no contestaba, sabía que iba para la muerte, pero no se inmutó, ¿no? Entonces la oveja es muy pacífica, ¿no? Entonces no hace ni ruido cuando la van a matar. O sea, usted puede estar aquí en la cocina, podrían estar matando una oveja y nosotros no nos daríamos cuenta porque no dice nada. Contrario, por ejemplo, a un chancho. A un chancho lo están subiendo al camión y ya está chillando. Entonces todo el mundo se da cuenta cuando matan a un chancho porque es una gritería, ¿me entiende? Entonces son animales diferentes. Entonces la oveja es un ser pacífico. Nosotros tenemos que ser también pacíficos. ¿En qué sentido? Como el Señor nos dijo, sean como yo, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, ¿no? Ahora, una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso, acuérdense, ¿no? Nosotros no hemos sido llamados a ser mensos, sino mansos. ¿Qué es una persona mansa? Una persona que tiene dominio propio, una persona que controla las situaciones, que habla cuando tiene que hablar, calla cuando tiene que callar, sabe identificar los tiempos, toma las decisiones con sabiduría, o sea, es una persona mansa. El Señor era así, ¿no? No tiene que ver nada con ser menso. Y humilde, obviamente, acuérdense lo que hablamos la vez pasada de lo que es una persona humilde, una persona con la que se puede trabajar, ¿no? Si usted es una persona dada a que le enseñen, usted es humilde. Si usted es una persona que sabe y tiene esas tendencias a enseñar, usted es una persona humilde de corazón. Entonces, esas son las personas que el Señor necesita para su obra, ¿no? Vamos, hermanos, ¿qué más? Mire, la oveja es un ser que sabe alimentarse. Es curioso, la oveja sabe alimentarse. ¿En qué sentido? De que siempre come en un solo lugar. Come en un solo lugar. Y por lo general se sacia fácilmente, o sea, come lo que necesita nada más. Entonces no anda picando de aquí para allá, no, la oveja va y come en un solo lugar, o sea, no anda boleteando por aquí, por allá, saltando ni nada de eso, no que, por eso es que cuando el versículo que conocemos dice que en lugares de delicados pastos, entonces busca un lugar selectivo para comer, sabe alimentarse, pero ahí se queda, no anda yendo para aquí a ver qué encuentro aquí, qué encuentro allá, no anda que come aquí un poquito y va para allá, que así deberíamos ser los cristianos, amén. Nosotros deberíamos alimentarnos ¿dónde? En un mismo lugar. No anda saltando que hoy como aquí, mañana como allá, y después como allá, y después como acá. Y dice, ¿y cómo haces tú con todo lo que recibes? Dice, no, pastor, yo todo lo escucho, porque yo sé que todo me conviene, pero yo retengo lo bueno y desecho lo malo. No te confíes, como hemos dicho varias veces, no te confíes. Por lo general, el cristiano debería ser una persona que se alimente en el mismo lugar, ¿no? Para que no esté entrando en esos conflictos de estar recibiendo diferentes tipos de alimento, ¿no? Entonces, la oveja no toma agua en lugares que corren. Por ejemplo, usted difícilmente ve una oveja tomando agua en un río. Ella busca un pozo, una laguna, algo que esté quieto. ¿Por qué? Porque la oveja busca la calma, la paz, la tranquilidad, gozarse. Si ustedes se imaginan que uno se agachara a tomar agua de un río en corriente, uy, es difícil, ¿eh? Uno estaría angustiado. No es lo mismo cuando usted va a un lago o algo así, con calma, con paz, disfrutar de la tranquilidad. Entonces, eso es lo que le gusta a la oveja. Así nosotros teníamos que ser también, buscar lugares de paz, de regocijo, que uno se goce realmente de que está siendo alimentado, pero no estar con esa angustia, de decir, uy, ¿en qué momento me sacan la plata aquí en este lugar? ¿En qué momento me van a tirar una maldición generacional? O cosas de esas que angustian más bien a la gente, ¿no? Uno va a la iglesia, ¿es para qué? Para regocijarse, para gozarse, para recibir la paz de Dios, la tranquilidad y todo eso. Obviamente, si tú no has buscado todo eso en toda la semana, no creas que el domingo lo vas a encontrar. Tienes que buscarlo todos los días de tu vida. ¿Para qué? El domingo simplemente, es más, uno debería venir a la iglesia, ¿sabe qué? Ni siquiera a recibir eso, ¿sabe qué? A darlo. Uno no va a las iglesias a recibir amor. Uno va a las iglesias ¿a qué? A dar amor. ¿Amén? Pero para eso hay que llenar el tanque en la semana, porque si no, no podemos, ¿no? Bien, esas son las ovejas también. Las ovejas conmueven con su lenguaje. Ellas no berrean, no aúllan, no gritan, no relinchan, nada de eso. El sonido que hace la oveja, ¿sabe cómo se llama? Se llama válido o valido, no sé, con B larga. Ese es el sonido que emite la oveja y es un sonido lastimoso, conmovedor, muy dulce.
Así son muy tiernos las ovejas, pero no es el relincho del caballo, ni el ladrido del perro, nada de eso. Es algo muy conmovedor, muy tierno, y así deberíamos ser nosotros. ¿Sabe por qué? Porque lo que sale de nuestra boca, ¿qué es? O lo que debería salir de nuestra boca, ¿qué es? Palabra de Dios, amén. Entonces, lo que sale de nuestra boca debería ser un lenguaje, wow, música para los oídos de aquel que quiere escuchar, obviamente, porque usted le habla con un lenguaje de Dios a alguien que no es de Dios, y ustedes saben que el hijo de la carne siempre va a perseguir al hijo del Espíritu, ¿no? Entonces, las personas que no son de Dios ni van a entender lo que le vas a hablar, ni están en capacidad de entenderlo, ni quieren tampoco entenderlo ni escucharlo, ¿no? Entonces, si usted, por ejemplo, empezó a ver este video y ya se fue, bueno, si te fuiste no me estás viendo, ¿no? Pero más de uno empieza a ver video y se va, ¿no? ¿Por qué? Porque no es cosa que me llene, no es cosa que me guste. Entonces pensé que era otro tema. Por ejemplo, este video se va a llamar ovejas o cabritos. Entonces a lo mejor la persona dirá, wow, seguro es un negocio o algo así. Entonces cuando se mete y ve que es algo de Dios, dice, no, eso no es para mí. Pero bueno, el lenguaje de la oveja es un lenguaje que conmueve, es un lenguaje tierno. ¿Qué más tiene la oveja? La oveja es un animal frágil. Usted lo ve, las ve gorditas, ¿cierto que sí? A las ovejas, ¿no? Gorditas, y dice, wow, qué fortachona. Pero cuando ya le quitan toda la lana, ¿qué pasa? Wow, dice, qué frágil es. Amén. Ahí se ve la fragilidad, es un animal muy frágil, que hay que estarlo cuidando mucho. Por eso es que las ovejas hay que cuidarlas, y esa es la analogía que hace el pastor Dios cuando le decía a Pedro, ¿se acuerda? Pedro, ¿tú me amas? Sí. Apacienta mis ovejas, ¿no? Pastorea mis ovejas, cuida, apacentar es alimentar, ¿no? Apacienta mis ovejas, alimentalas, pastoréalas, guíalas, condúcelas por buen camino. Entonces, por eso es que es la preocupación de él con su rebaño. Y por eso cuando el Señor vino, dice que a él le da una tristeza tremenda de ver a la gente porque andaban como ovejas sin pastor. ¿Y sabe por qué le da tristeza a él? Porque es preocupante que las ovejas anden sin pastor. ¿Por qué? Porque las ovejas dependen del pastor. Entonces, es ahí la importancia de que tengan un buen pastor. Estamos hablando de que el buen pastor, ¿cuál es? Pues Jesucristo, obviamente es el buen pastor, ¿no? O sea, eres el único buen pastor. Los demás hacemos un esfuerzo ahí como para presentarles a Él, que es el buen pastor, pero sabemos que somos siervos inútiles totalmente. ¿Qué más tiene la oveja? La oveja es un animal totalmente dependiente, o sea, no se vale por sí sola, depende totalmente de su pastor. Y cuando digo de su pastor es su pastor, porque si fuera otro, ella ni le hace caso, es más, ni le reconoce la voz. Ella es dependiente ¿de quién? De su pastor nada más. Imaginen que es tan débil la oveja, tan dependiente, que con las patitas que tiene, ustedes han visto que cuando viene un perro y uno está aquí, el perro salta y se le sube uno encima, o la mayoría de los animales, los gatos, todo eso. La oveja es tan dependiente que ni siquiera eso es capaz de hacer. O sea, hay que agacharse y por eso ustedes ven que la foto de siempre el pastor con la ovejita aquí cargadita y todo, porque hay que cargarla, o sea, no puede ni siquiera hacer eso. O sea, es pero tan dependiente, y así tenemos que ser nosotros. En la medida en que usted reconozca su total dependencia de Dios, usted va a estar tranquilo, ¿eh? Ahora, obviamente eso nos hace unos inútiles totalmente, pero no importa. Yo prefiero ser el inútil más grande del mundo siempre y cuando yo diga, yo no muevo un pie porque yo dependo de Dios. Hasta para mover un pie dependo de Él, ¿no? ¿Me entiende? Entonces de eso se trata, ¿no? Entonces es un animal totalmente dependiente. Ahora, otra característica de la oveja es que siempre anda en rebaño. Ella no puede andar sola. La oveja no puede andar sola. Y siempre está pendiente a escuchar la voz de su pastor para saber a dónde tiene que ir, ¿no? A dónde la va a guiar. Por eso es que los pastores siempre andan ¿acuerdan? Los pastores pues de rebaño siempre andan con un báculo, una vara ahí para tocarlas y para que ellas sepan. A medida que ellas sienten ese toquecito ahí, ellas saben que están siendo guiadas, ¿no? Eso se llama el callado, no es el báculo, porque el báculo era el que usaba Moisés, pero ese es el callado del pastor, ¿no? Entonces a veces va y la reúne en el redil. Mire, cuando hablamos de ovejas hay una palabra que se llama redil. El redil en las ovejas es el lugar donde ellas duermen, donde ellas llegan ¿a qué? A ser sanadas, a ser curadas, donde se les corta el pelito y todo eso, pero ellas no comen ahí en el redil, ellas tienen que comer a donde hay verdes pastos, pero en el redil es el lugar de reposo, el lugar donde el pastor las cuida, ¿no? Pero bueno, esas son las características de la oveja, ¿no? Ya les dije, por ejemplo, es un ser indefenso, pacífico, sabe, es muy selectivo donde se alimenta, tiene un lenguaje conmovedor, tierno, dulce al oído, es frágil, es totalmente dependiente,
no anda sola, anda en rebaño. Eso caracteriza a las ovejas, ¿no? Para que usted vaya haciendo un cheque ahí, cuáles aplica y cuáles no. Es decir, wow, me sentí totalmente identificado con las ovejas. Soy una oveja. Bueno, esperemos a ver, vamos a ver cuál es la característica de los cabritos, a ver cómo nos va, ¿no? Las características de los cabritos es que, ¿sabe qué? En todo tiempo están listos para hacer daño. Son dañinos. Los cabritos son dañinos. O sea, se suben a las mesas, muerden todo. Eso sí tienen dientes. ¿Ah? Se escapan, se saltan las cercas. Bueno, están ahí, pero pendientes de hacer cuanta travesura se le ocurre, ¿no? Ahora, una persona que sea cabrito, o sea, obviamente las personas que no tienen a Cristo, pues tienen esas características, ¿no? Son personas que tienen pensamientos de constante mal, ¿no? Por eso el Señor les decía, mire, hacer el bien no pudiste, pero hacer el mal, así, pero sí pudiste. Y hacer el bien no quisiste. Entonces, las personas sin Cristo, por lo general, son cabritos. ¿En qué sentido? Andan brinconeando aquí, miran a ver a quién lastiman, a quién engaño, a quién daño, a quién atropello, cómo me salto algún trámite, cómo hago chorizo aquí, cómo hago fraude, bueno, de todo, ¿no? Entonces, yo espero obviamente que usted ahí en el video y los que estamos aquí digan, wow, primera que me salvé. Yo no soy así, pero bueno, si usted se ubica ahí, vaya teniéndolo ahí presente. Ahora le vamos a decir lo que tiene que hacer, ¿no? Otra característica de los cabritos es que huelen mal. O sea, se gastan un tufo tremendo, ¿ah? Usted un cabrito a 100 metros ya dice, uy, viene un cabrito, porque huele mal, ¿no? Contrario a las ovejas no huelen mal, o sea, porque las cuidan, porque son muy delicaditas y porque son muy selectivas para comer, no es que comen cualquier cosa. El cabrito no, el cabrito lo que le pongan, ¿no? Entonces, huele mal. Ustedes saben que la palabra dice que cuando uno tiene un buen testimonio, eso es como un ungüento, ¿no? Eso, o que uno se presenta ante Dios como ¿qué? Como olor fragante, ¿no? Pero si usted es una persona cabrito, usted por lo general no va a tener un buen testimonio, no va a tener una buena imagen, entonces es un muerto espiritual. ¿Y sabe qué pasa con los muertos? ¿Cuestión de tiempo para qué? Para que comiencen a oler, ¿no? 3 días, a Lázaro le decían 4 días y ya hiede. No, un día ya comienza a oler el asunto, como decíamos la vez pasada. Entonces, la persona sin Cristo huele. Ahora, y cuando decimos huele mal, a lo mejor no es un olor que palpemos así, sino que la cosa se ve fea, ¿eh? No luce bien. ¿Me entiende? Porque es cuestión, el pecado a uno lo alcanza. O sea, no crea que usted está practicando pecado y nadie se da cuenta. No, dice que es cuestión de tiempo para que el pecado te alcance. Y cuando el pecado te alcance, la paga del pecado es la muerte, y la muerte es visible. O sea, uno se da cuenta de la gente, aunque uno no tenga rayos X, pero uno dice, uy, esa persona en aquel momento estuvo bien, ahora se apartó porque mira cómo anda. O sea, yo creo que usted y yo conocemos gente que está en esas situaciones. ¿Estamos, hermanos? Otra cosa de los cabritos es que, contrario a las ovejas, ellos sí van de un lado para otro. Ponen aquí, saltan allá. Entonces, como van de un lado para otro, comen de todo. Imagine que yo veía ahí, investigando sobre los cabritos, que, imagine, comen cáscaras, comen papeles, comen trapos viejos. O sea, comen lo que les den. Por eso es que también tienen un tubo tremendo, ¿eh? Entonces comen de todo. ¿Por qué? Porque andan picando aquí, andan de un lado a otro. Las personas que son cabritos, recuerde, si estamos hablando de gente que está en las iglesias que son cabritos, porque el Señor cuando venga, Él va a venir por su iglesia y dice que los va a separar, ¿no? Son personas que comen de todo. Entonces, comen aquí hoy, comen allá, y no importa que, el problema no es que lo coman, sino que todos se lo tragan y todos lo digieren, ¿no? Todo. Entonces, por eso vemos la situación que vemos hoy en día en las iglesias. Todo lo que salga del púlpito y se lo dicen y les dicen que es en el nombre de Jesús, la gente se lo come, se lo traga y lo cree, ¿no? Que es lo más triste. No saben realmente ser selectivos en dónde se alimentan, no saben pesar lo que están recibiendo para ver si realmente esto vale la pena que me lo coma o no. Lo escucho, no estar sustentado por la palabra, lo desecho. Yo imagino que a usted, si yo le digo a usted, imagínese usted en un plato de fresas con leche y todo eso, usted se lo imagina y dice, wow, qué rico. Porque es algo que usted en su mente aprueba. Recuerde que uno lo que aprueba en su mente, uno lo desea, ¿no? Pero si yo le digo a usted, imagínese un plato de vidrio molido, dice, uy, eso jamás me lo comería. ¿Cierto que no? Porque usted no lo aprueba en su mente, porque usted ya aquí tiene claro qué es y qué se puede comer y qué no. Lo mismo debería hacer con todos los mensajes que usted escucha. Eso me lo puedo comer, esto no tiene sustento, esto sí, esto no. Entonces, sea selectivo. El cabrito no es selectivo, anda de un lado para otro y todo
se lo come. Por eso cuando usted ve a un cabrito gordo, no diga, ay, qué gordo que está, no. Lo que está es hinchado ahí, lo que está es, pero teniendo una indigestión tremenda, ¿no? Entonces, por lo general las personas que son cabritos y andan saltando aquí, uno podría decir es que no aman la iglesia, porque no hay ese sentido de pertenencia, ¿cierto? O sea, la recomendación siempre a la gente es, ahora ustedes podrán decir, y usted en el video decir, pastor, pero usted se está contradiciendo porque ustedes más de una vez en la radio o cada vez que tienen oportunidad dicen que uno tiene que ir de iglesia en iglesia buscando una iglesia de sana doctrina. Está bien, tú tienes que ir a una iglesia hasta que encuentres una que tú digas, wow, esta iglesia es sanita, esta iglesia me gusta, me siento bien, la palabra es sana, no engañan a la gente, aquí estoy bien, y ya, ánclate ahí, quédate ahí, comienza a alimentarte ahí, fortalécete ahí, crece ahí. Pero ya deja de andar aquí y allá. Pero mientras no encuentres un lugar donde te puedas alimentar bien, pues tienes que buscar, hay que caminar, ¿me entienden? Uno no se puede quedar en un sitio, pues yo he conocido gente que está en iglesias que sabemos que no son muy sanas, porque es una realidad, ¿no? Y no es que esté hablando de otras iglesias, pero el Señor nos dio la potestad de que nosotros podemos juzgar, o sea, opinar con juicio justo. Y uno no necesita ser ni el gran teólogo ni nada para saber que hay iglesias que no andan bien. Amén. Pero hay gente que está ahí y uno no entiende por qué están ahí. Y uno les dice, mira, ¿y por qué estás ahí? Y me dice, estoy esperando que Dios me saque. O sea, pero ¿por qué darle la responsabilidad de Dios cuando hay cosas que Dios espera que tú y yo hagamos? Amén. Es una decisión que hay que tomar, ¿no? Pero bueno, los cabritos entonces van de un lado para otro y todo eso. Yo por ahí leía una ilustración de un señor que era cabrito. Andaba de iglesia en iglesia, ¿no? Un domingo aquí, otro domingo acá, otro domingo allá, otro domingo acá. Entonces resulta que se murió y casi nadie fue al velorio. Y entonces comenzaron los pastores a decir, oye, qué bruto ustedes, no acompañaron al hermano. Le digo, ¿cómo? ¿Ese no era de tu iglesia? No, yo pensé que era de tu iglesia. Entonces todo el mundo decía, yo pensé que era de esa, yo pensé que era de acá. Entonces nadie fue. ¿Por qué? Porque no hay ese sentido de pertenencia, ¿no? Entonces uno está bien cuando... Ahora, no es que esté malo que uno visite una iglesia de vez en cuando, no es que esté malo, nosotros tenemos visitas aquí, ellos tienen su iglesia y todo eso, pero de seguro que ellos tienen su iglesia. Ahora, si ellos en algún momento quisieran empezar a congregarse aquí, pues qué bueno. Pero uno tiene que tener ese sentido de pertenencia, que la gente lo conozca, que el pastor sepa, yo soy tu pastor. Tampoco para decirte que nada te faltará, porque no, eso hasta tampoco vamos a llegar allá. Pero sí, que uno sienta que uno es el pastor de la gente y que la gente lo vea a uno como mi pastor, ¿no? Porque acuérdense lo que estamos hablando de las ovejas ahora. Las ovejas tienen que reconocer la voz de su pastor. Pero si andan de aquí para allá, ni saben cuál es su pastor. Ustedes no van a saber. ¿Estamos, hermanos? Entonces, otra cosa de los cabritos es que tienen un mal lenguaje, ¿no? Lo que les hablaba ahora. Las ovejas son calladitas, tienen un lenguaje bonito. Los cabritos no, los cabritos chillan, gritan y todo. O sea, tienen un mal lenguaje. Entonces, si usted está matando un cabrito, a distancia usted sabe que está matando un cabrito porque chilla el condenado. Chilla tremendo, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza al cabrito, ¿no? Entonces, si lo traemos a nuestra vida, a lo que somos nosotros, el cabrito en las iglesias es una persona mal hablada. Por eso usted a veces dice, pastor, qué raro, yo conozco gente en las iglesias que todavía siguen hablando mal, que todavía se airan y se les sale su madrazo y tratan mal a la gente y todo ese asunto y están en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque son ¿qué? Son cabritos. Son cabritos. Acuérdate, yo espero que usted hoy sepa que en la iglesia hay ovejas y hay cabritos. No es que los cabritos están allá afuera, no. Ya sabemos que todos son cabritos, pero dentro de la iglesia hay ovejas y hay cabritos, como también dentro de la iglesia hay vivos y muertos también. No todo el que va a una iglesia cristiana es cristiano, ¿no? Eso téngalo muy, pero muy presentes. Hay mucha gente siendo parte de las iglesias, siendo parte del cuerpo de Dios, o por lo menos así lo dicen, que se jacta siempre de lo que hablan, simplemente es para reclamar y reclamar, y yo tengo derecho a eso, y las promesas de Dios, y yo reclamo que Dios me tiene que cumplir, y Dios me tiene que reponerme lo que el diablo me quitó, todo ese lenguaje, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás cumpliendo tus deberes? ¿Estás haciendo tu parte también? Porque recuerde que la relación con Dios es una relación, y cuando hay una relación es reciprocidad, ¿no? Tú pides que Dios te dé, pero ¿qué estás dando? Y no estamos hablando de plata, ¿no? Estamos hablando de otras cosas, ¿no? Entonces, Dios dice, yo amo a los que me aman. ¿Quieres que yo te ame? Ámame. ¿Quieres que yo te abra? Toca. ¿Quieres que yo te responda? Clama a mí. Entonces es una relación, ¿no? O sea, no es así que esperar a que Dios nos dé y nos dé. Bien, entonces ya tenemos una fotografía de los dos lados, ¿no? Ovejas y cabritos. Ya usted
espero que haya hecho el examen. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué somos? Usted ve el video, ¿dónde se clasificó? ¿Oveja o cabrito? ¿Oveja o cabrito? ¿Dónde? Si de pronto usted es lo suficientemente sincero y decir, pastor, ¿para qué voy a mentir yo si yo sé que Dios no lo puede engañar, no? Yo soy cabrito. Entonces, mira nada más, te recuerdo que dice que los cabritos van a ser apartados y van a ser enviados al fuego eterno. Entonces, ¿quieres eso para ti? No, entonces salte de ahí. Y hay una manera de salirse de ahí, es emprende ese camino para ser oveja. ¿Y cómo lo inicias? Entrégale tu vida al Señor. Porque por más que tú estés en la iglesia y eres cabrito y te identificas con eso, es porque no has nacido de nuevo. La iglesia está llena de gente que no ha nacido de nuevo, ¿eh? La gente está llena, porque una de las señales, pero así, que no fallan, de que alguien ha nacido de nuevo, es que empieza un proceso de conversión. Ahorita que estamos allá afuera estamos hablando de eso, de que el Señor dice, arrepentíos y convertíos. O sea, hace la diferencia, ¿no? Porque una cosa es arrepentirse y otra cosa es convertirse. O sea, por medio de ese vocabulario uno dice, uy, ayer me arrepentí, le entregué mi vida al Señor y me convertí. Dice, no, usted se arrepintió, le entregó su vida al Señor y estás arrancando un proceso de conversión que se va a hacer realidad cuando la gente comience a ver en ti cambios visibles. Cuando la gente vea que ya tú no hablas como hablabas antes, cuando la gente vea que ya tú no actúas como actúas antes, cuando la gente vea que ya tú no haces lo que hacías y comienzas a hacer cosas que antes no hacías. O sea, un proceso de conversión, como le pasó a Pablo. Pablo, cuando tuvo el encuentro con el Señor, empezó a convertirse y comenzó a ser otra persona diferente. ¿Cierto que sí? Entonces, ese es el verdadero proceso de conversión. Entonces, ¿qué es usted? ¿Oveja o cabrito? Entonces, mi recomendación para usted, si está dudoso, es busque ahí en el libro de Proverbios, hay un proverbio que dice, reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, pide al Señor que examine tu corazón. Si es que tú te crees tan incapaz realmente de decir, es que no sé qué soy, entonces que el Señor examine tu corazón y si algo ve de iniquidad en Él, que Él enderece tu senda, ¿no? Pero ponlo en las manos de Él. ¿Estamos, hermanos? No me acuerdo, no, puse ahí un proverbio, ahora te lo busco, Marquitos. Entonces, a lo mejor yo espero que todos digamos, ay, pastor, somos ovejas. ¿Amén? Nadie dijo amén, pero bueno, está bien. Yo espero y aspiro y espero que todos digamos que es salvada, todos estamos en la lista de las ovejas. ¿Amén o no? Pero bueno, entonces ahora déjeme decirle que esto es como un árbol de decisión, ¿ah? Un árbol de decisión es que usted, por ejemplo, llega un momento en que le hacen una pregunta y dice, ¿sí o no? No, usted se va por ahí. Sí, usted se va por acá. Entonces, ¿oveja o cabrito? Dice, oveja. Ah, bueno, entonces ya que estamos en el lado de las ovejas, entonces déjeme decirle que hay diferentes tipos de ovejas también. Entonces, no se crea que ya lo logró todo, ¿ah? Ahorita entonces metámonos en el mundo de las ovejas para ver los diferentes tipos de ovejas. Nosotros no sabemos nada en lo natural de ovejas, en lo natural. Porque para nosotros todos son ovejas, ¿cierto que sí? Todas son ovejas. Pero la gente que está metida en ese negocio de las ovejas sabe que hay diferentes razas de ovejas. Es más, hay ovejas que no tienen lana. Hay ovejas que, no todas las ovejas dan lana. Hay ovejas que son para carne. Entonces, por aquí hay unas razas de ovejas, mire, hay unas razas de ovejas que llama Jacob, Lincoln, Peliway, Romanov, Dorper. Son tipos de ovejas que hay, que nosotros no sabemos porque nosotros no nos dedicamos a eso. Pero hay ovejas además hay ovejas de lana negra. Esas sí las han visto, ¿no? No todas las ovejas son blanquitas, hay ovejas de lana negra, hay ovejas que están para la carne nada más, como les decía ahorita. Entonces hay diferentes tipos de ovejas y cada oveja, dependiendo de su raza y sus características, tiene un tratamiento especial, ¿no? Particular. Usted no puede tratar lo mismo una oveja que es para lana, no la puede tratar lo mismo que una oveja que es para carne. ¿Por qué? Porque una tiene lana y la otra no. Entonces los cuidados que hay que tener con una son diferentes, ¿no? El Señor también sabe que nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros tiene características diferentes. El caminar de cada uno de nosotros, por más que estemos en el mismo camino, es diferente. Lo que Pablo hizo fue muy diferente a lo que Pedro hizo. ¿Cierto que sí? Y lo que Pablo y Pedro hicieron fue muy diferente a lo que hicieron los demás discípulos. Porque los demás discípulos poco conocemos, ¿no? Entonces, pero cada uno llevó su caminar. Recuerde que cada uno se nos da responsabilidad de acuerdo a nuestras capacidades, ¿no?
De acuerdo a la capacidad que usted y yo tenga, así va a ser la responsabilidad que nosotros asumamos. Entonces, obviamente el Señor, sabiendo que nosotros tenemos diferentes características, pues también nos trata de maneras diferentes, porque en el rebaño de Él también hay diferentes tipos de ovejas, ¿no? Recuerde que Él es nuestro pastor y Él nos conoce. Él sabe qué podemos hacer, qué no podemos hacer, sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cuáles son nuestras fortalezas. Todo lo saben, a Él no lo podemos engañar, por eso es que Él dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿para qué tratan de engañar a Dios? Entonces, voy a pedirles que vayamos al libro de Ezequiel. Vaya conmigo al libro de Ezequiel. Busquen Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Y vamos a meternos un poquito, obviamente la mejor guía para nosotros, ¿cuál es? La palabra, ¿no? Esa es la mejor guía. ¿Qué dice el Señor sobre las ovejas? O sea, considerando que todo... Ahora, si usted es una persona que dijo, yo soy cabrito, pastor, entonces ya no sigo oyendo el mensaje, mejor, óyelo aún para que tú veas lo que te espera a ti cuando te salgas de ahí de esa condición de cabrito y decidas ser una oveja, ¿no? Estamos en Ezequiel 34, hermanos. Bien, si nosotros leemos, vamos a ir leyendo algunos versículos aislados de Ezequiel 34. Por ejemplo, el versículo 19 dice, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. ¿Se acuerdan lo que es hollado? O sea, lo que pisan, ¿no? Entonces, esa es otra característica de las ovejas con los cabritos, que las ovejas cuando llegan a tomar agua, las ovejas que son bien, a lo bien, ellas llegan, como está el agua calmada, llegan, toman agua, respetan lo que las demás, todas en calma lo hacen y todas toman agua limpia, ¿cierto? ¿Ustedes saben qué hace el cabrito? Se mete ahí, hace un charco, salta y cuando ya todo está sucio, ahí sí que los demás vengan a tomar, ¿no? Entonces, hay un primer tipo de oveja que son las que se adelantan, las que siempre quieren ir adelante, las que son impacientes, que quieren ir a otra velocidad, ¿no? Nos dice aquí el versículo 19 que comen del hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies ya han enturbiado. O sea, son las que quieren llegar primero al arroyo, pero no para beber, sino ¿para qué? Para ensuciar el agua, ¿no? Entonces, ese es el primer tipo de oveja. Son ovejas que se adelantan, que no le hacen caso al pastor en esa parte. Entonces, ¿sabe qué hacen los pastores en lo natural? No, estoy hablando de lo natural. ¿Qué hacen los pastores con esas ovejas? Les amarran una piedra en una pata trasera. ¿Para qué? Para que vayan más lento, para que se pongan al nivel de los demás, ¿no? Entonces, hay ovejas así en las iglesias que quieren ir adelante de los demás. O sea, no tienen paciencia para... Dice la palabra que los fuertes deben llevar las cargas ¿de quién? De los débiles, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando Jacob, no me acuerdo si era Jacob o Isaac, uno de ellos que hizo las paces con el hermano? ¿Te acuerdas, Sergio, cuál era? Con Esaú. Jacob con Esaú, ¿te acuerdas que hicieron las paces? Entonces ya ellos iban caminando, entonces Saúl le dijo, vámonos adelante. Él dijo, no, sigue tú, yo voy al paso de los niños y de las mujeres. Entonces uno tiene que ir al paso de su gente, de su rebaño. Pero ahora hay gente que es muy impaciente y siempre quiere llegar primero. Acuérdate que esto no es, como dijo por ahí un gran filósofo, esto no es llegar primero, sino saber llegar, ¿no? ¿Quién era ese filósofo? No me acuerdo, pero era un filósofo. Entonces, aquí el asunto no es quién llega primero, aquí hay que saber llegar. Y tiene su realidad eso, ¿no? Aquí no es que usted sepa mucho de la palabra, sino que lo poco que tú sepas lo vivas y lo entiendas, ¿no? Y que no hagas daño. Acuérdate que el que ama no hace daño. Entonces, no ensuciemos lo de los demás, no enturbiemos el agua de los demás, ¿no? Entonces, muchos se quieren adelantar a eso, a los planes de Dios, muchos quieren ayudarle a Dios inclusive. Dios tiene los planes, Él maneja su tiempo y maneja su espacio, ¿no? Entonces no querramos nosotros darle una mano a Dios, como en algún momento lo hizo Saúl cuando no recibió la respuesta de Dios. Clamó a Dios para que le diera orientación y como Dios no le respondió, ¿qué hizo Saúl? Se fue a visitar a una bruja, a una divina, ¿no? Entonces, ahora usted dirá, pastores, en la iglesia no hay de eso. Ay, ya iba a ser como el lobo. Pero bueno, muchísima gente hay en las iglesias así, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, primer tipo de ovejas, las que siempre andan adelante, que no... Ahora usted me dirá, pastor, pero es malo andar adelante. No es que sea malo ir adelante, pero una cosa es ir adelante y otra cosa es ir adelantado. ¿Entiendes? Eso es muy diferente. Uno, por ejemplo, en las iglesias, es que la gente se apoya en todo. Dice, ¿por qué nadie se sienta adelante en las primeras filas? Y yo, está libre, solo María Isabel fue valiente.
Pastor, es que en la palabra dice que los fariseos que ocupan las primeras sillas, que van a ser humillados. No se trata de eso, ¿no? ¿Entiende? O sea, es más, yo lo que le diría a ustedes, siempre trate de hacerse adelante. ¿Por qué? Porque entre menos obstáculos tenga, mejor. Bueno, si yo sacara aquí un billete de 10.000 colones y dijera, el primero que llegue aquí se lo doy. Yo creo que María Isabel es la que tiene más chance de todos, ¿no? Porque está más adelante. Ya los que están atrás difícilmente llegan a tiempo. Entonces, hay que estar cerca de las cosas de Dios, hay que estar ahí en la jugada, ¿no? Una cosa es estar adelante, otra cosa es estar adelantado, ¿no? A eso es que Dios trata de ponerle freno, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser a lo mejor una piedra en la pata trasera de uno? Que le gusta ser acelerado y recuerde que la Biblia lo que dice es, no te afanes porque cada día tiene su propio afán. Esa piedra en la pata trasera de la vida de uno, ¿qué podría ser? No sé, alguna enfermedad. Es más, para algunas mujeres, algún embarazo inesperado, cosas que Dios a lo mejor pone para frenarte, ¿no? Va muy acelerada, muy acelerado. Entonces, quién sabe, la escasez monetaria, pueden ser cosas que Dios pone. Estoy tan acelerado, pero ¿qué ganas con eso si no tienes ni dónde caer muerto? O sea, calmito, tranquilo, más bien siéntate a planear qué es lo que vas a hacer, ¿no? O sea, suave, tranquilo, llévala con calma. Entonces, ese es el primer tipo de ovejas, las que andan adelantadas. Mire, el versículo 20, que estamos ahí, dice, por tanto así les dice Jehová el Señor, he aquí que yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Entonces ahí tenemos ya dos tipos de ovejas también, la engordada y la flaca. Entonces, ¿cuál es la engordada? O sea, no crea que porque dice engordada es porque es la más linda, la más, o sea, no siempre lo gordo es lo sinónimo de bueno, ¿ah? Yo pensé que me le iba a decir amén cuando hablé de gordo. Pero bueno, no siempre lo gordo es lo más saludable, ¿cierto? ¿No? ¿Se aplica en nuestras vidas o no? No necesariamente ver una persona gorda y dice, lo hace uno en los bebés a veces, ay, qué saludable, qué sano. No necesariamente, ¿no? Entonces, las ovejas engordadas por lo general son las que siempre están atrasando precisamente por eso, porque están tan pesadas que el pastor tiene que estarlas empujando. Estoy hablando en lo natural, no en lo espiritual, pero siempre atrasan, hay que empujarlas y todo eso. Al Señor no le agradan las ovejas engordadas, porque lea conmigo el versículo 16, ahí mismo, ahí donde estamos. Versículo 16, la segunda parte dice, Señor, yo buscaré la oveja perdida y haré volver al redil a la descarriada. Dice, vendaré la peniquebrada y fortaleceré la débil. Y después dice, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Entonces uno diría, entonces no es bueno ser engordada, porque ¿cuál es la oveja engordada, hermanos? En la iglesia de Cristo son aquellos cristianos que están, pero, wow, llenos de Biblia, han comido, pero hasta más no saciar, ¿no? O sea, están gordos espiritualmente. Digo gordos espiritualmente, no es que tengan la llenura del espíritu, que es otra cosa, ¿no? Personas que comen, todos lo saben y no se pierden un culto, no se pierden todo, pero ¿qué pasa? No lo ejercitan, no lo llevan a cabo, no lo trasladan a los demás. No sirven. Esas son las ovejas engordadas, o sea, comer, pero nada que se da, ¿no? Entonces, a esas el Señor no les agrada. Personas que tienen la capacidad de servir y no lo hacen, no quieren evangelizar, no quieren hacer nada. Simplemente, ¿qué? Escuchar, comer. Por eso es que a Pablo le decían, Pablo, la mucha letra mata, la mucha letra mata. No es que sea malo leer la palabra, es buenísimo. Pero si tú la lees nada más, puedes estar candidato a ser una oveja engordada, ¿no? Y el Señor dice que no le agradan las ovejas engordadas, ¿no? Pues es lo que la parábola del Señor de los dos hijos, ¿ah? Que la indirectaza que le echó a los fariseos, ¿no? Mucha gente dice sí a las cosas de Dios, pero no las hacen, ¿no? Entonces, esas son las ovejas engordadas, ¿no? Entonces, cuidémonos de no caer ahí. Ahora usted dirá, pastor, tan contento que estaba porque no fui cabrito, pero me está yendo mal aquí. Está bien, pero no importa. Entonces, no seas una oveja de esas que siempre quiere estar ahí adelantándose a los demás y que los demás vean que tú sabes más y que estás por encima de los demás. No. Tampoco seas una oveja engordada. Come y nada de eso. Entonces no seas. Ahora, la otra que él mencionó ahí, las ovejas, porque los extremos siempre son malos, ¿no? Si son malas las engordadas, también son malas las flacas. Ovejas flacas, dice ahí, yo juzgaré a la oveja también flaca. ¿Cuáles son esas? ¿Por qué se enflaquece un animal? O uno mismo, ¿por qué se enflaquece? Porque no quiere comer o no come, ¿cierto? ¿Sí? Entonces son ovejas que no quieren comer, están ahí desganadas y
y hay que estarles metiéndolas o inyectándolas para poder que no se mueran porque no quieren comer. Ahora, en la iglesia, ¿quiénes serían ovejas flacas? Las que no quieren comer. ¿Cuál es nuestro alimento? La palabra. Las personas que no les gusta leer la Biblia. Y no solamente no les gusta leer la Biblia, sino que no les gusta ni ir a la iglesia. Entonces, ahí sí ya cantidad de gente cae, ¿no? O sea, ya no les gusta congregarse, no les gusta ir a la iglesia, no sacan tiempo, no es una prioridad. Entonces, ahí quería hacer mucho énfasis porque la gente no cree en eso. La gente, cuando la Biblia dice, no dejen de congregarse como muchos acostumbran a hacer, pues, si está escrito en la palabra, por algo es. Entonces, usted que me está viendo ahí, y si es de esta iglesia, un consejo de amigo, de pastor, no deje de congregarse, hermano, porque usted, si deja de comer, usted es candidato a ser una oveja flaca, y esas también van a ser juzgadas. Entonces, tampoco sea los que se llenan. Entonces dice, pastor, ¿entonces qué hago? Usted dice que es malo estar yendo a la iglesia. No, yo no estoy diciendo que sea malo ir a la iglesia ni leer la palabra, sino ejercítate, comienza a dar de lo que tienes. Como decía Pablo, soy un deudor. ¿Por qué? Porque lo que yo he recibido por gracia, yo tengo que darlo por gracia también. Lo que yo tengo no me pertenece. Lo que Dios hizo por mí, yo quiero que lo haga por otros también. Entonces, ejercítese nada más. Y no coma solamente, no coma, porque si en lo natural, eso sí lo podemos entender, que una persona que come y se engorda, le da un infarto y se muere. Tienes que hacer ejercicio, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Versículo 21 dice, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Entonces, hay otro tipo de oveja ahí, las que son contenciosas, o sea, las que son conflictivas, las que son pleiteras. Ese es otro tipo de oveja. Usted dirá, pastor, en la iglesia no hay de eso. Ah, también. Iba a decir, pero ¿en qué iglesia estás, hombre? Recuerde que la iglesia, no hay iglesia perfecta, ¿no? Nosotros no somos perfectos y no hay iglesia perfecta. ¿Sabe por qué no hay iglesia perfecta? Porque la iglesia está compuesta ¿por qué? Por personas. ¿Y las personas arrastramos qué? Problemas. Entonces la iglesia arrastra problemas. Cada uno tiene su bronca, cada uno tiene su problema, ¿cierto que sí? Pero lo que tenemos que hacer es lo que dice la palabra, en la medida de lo posible estar, ¿qué? Bien, unos con otros, en la medida de lo posible, ¿no? Pero cada uno tiene su problema, y recuerde lo que hemos dicho siempre, el problema de cada uno es el problema más grave para cada uno. A lo mejor el problema de Marquito es grave para él, pero digo, no, Marquito no sabe lo que yo estoy pasando, pero a él qué le importa lo que yo estoy pasando, porque ese no es su problema, es mío. Entonces cada uno maneja sus propios problemas, pero esas son las ovejas contenciosas, las que siempre se pelean, ¿qué es lo que tiene que hacer el pastor? Estarlas separando. Pero el pastor, estamos hablando de lo natural, el pastor no las saca del rebaño. ¿Sabe qué hace con esas ovejas? Las amarra pata con pata. Dos ovejas que están ahí chocando, las amarra pata con pata, ¿para qué? Para que anden para todos lados juntas, para que se acostumbren ¿a qué? A convivir, ¿no? Eso hace en lo natural, ¿no? Ahora, yo aquí obviamente no voy a amarrar a nadie, ¿no? Pero es una buena, no estaría mal tampoco, ¿ah? Pero bueno, entonces, esa es la idea de que hay hermanos y hermanas que son conflictivos, hermanos. Y mire lo que dice, lo que leímos ahí. Dice que empujan, acornean, hacen de todo a las débiles, sobre todo, ¿para qué? Hasta que las sacan del redil y las dispersan, ¿no? En las iglesias pasa mucho eso. A veces llega gente nueva, que es, obviamente como uno es nuevo y todo eso, pero hay gente que es así, bien conflictiva, y lo que hace es con actitudes, con cosas que se dicen, que a veces con o sin intención, lo que hace es que la gente se incomode. ¿Y qué hacen esas ovejas débiles? Y decimos débiles porque están recién llegando apenas. Lo que hacen es dispersarse, irse, ¿no? Así pasa en muchas iglesias, aquí también. Entonces, que tenemos ovejas que son contenciosas, claro que las tenemos también, ¿no? Entonces, pero el Señor tampoco nos va a pedir que las personas salgan, y no, que más bien lo que nos pide a nosotros de verdad, de corazón, es que las amemos, ¿no? Si usted tiene una persona en su iglesia, usted que está viendo el video, una persona que usted diga, uy, pastor, de ahí una persona que no me cae bien, esa es la persona que te puede bendecir a ti más. Y lo que el Señor te llama, ¿sabes qué es? Ámala, no le hagas daño, porque dice Él, qué chiste, bueno, no dice qué chiste, dice, ¿de qué vale amar al que me ama? ¿De qué vale amar al que me ama? De nada. De lo que sí vale realmente es que yo ame al que no me ama. Eso sí tiene un precio, ¿no? Y cuando yo te digo que ames a tu enemigo, no es que besito y abrazo, no. Dice la palabra que el que ama no hace
daño. El que ama no hace daño. Entonces, no seamos ovejas contenciosas, simplemente estamos llamados a ser pacificadores. Dice, bienaventurados los pacificadores, ¿no? Un pacificador, si usted le hace una encuesta a la gente, le dice, deme un ejemplo de un pacificador. ¿Sabe qué es lo que diría la mayoría de la gente? Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz. Pero ese no es el pacificador que el Señor está hablando. Pacificador es el que lleva en amistad, ¿a quién? Al que está alejado de Dios con él. El que lleva a una persona que está apartada de Dios en amistad con él, ese es un pacificador. Y en esa línea todos somos pacificadores porque todos hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Amén. Entonces, no seamos ovejas contenciosas. Ahorita hay otra. Mire, el versículo 16 dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Entonces, hay otro tipo de oveja. ¿Cuál es? La que se extravía. Esa es otro tipo de oveja, la descarriada, ¿no? Entonces, por lo general son ovejas que se pierden por andar ahí de necias y todo eso. Estamos hablando de lo natural, pero en lo espiritual también, es lo mismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? Salir a buscarlas, ¿no? Dejar a las otras ahí. Yo en algunas ocasiones les he dicho a ustedes que uno hace algunos intentos. Cuando uno ve que alguna oveja se ha salido del redil o se ha ido de la iglesia, una llamadita, un mensaje. Pastor, el domingo, vea, no hay nada peor cuando a uno le dicen, pastor, el domingo llego, y no llegan. Yo preferiría que me dijeran, pastor, yo no voy a volver. Yo estoy yendo a otro lado, lo cual me alegraría de corazón. Pero no digas que vas a llegar cuando no llega, porque dice, acuérdate lo que alguna vez predicamos, que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Y si tú vas a prometer algo a Dios y no lo vas a cumplir, mejor es que no prometas. Eso dice la palabra, ¿no? Entonces uno la busca y todo eso, pero yo creo que ya después de X número de intentos, si la persona no quiere venir, uno no puede dejar a sus 99 que quieren estar aquí, que quieren aprender, que quieren que uno las cuide, que quieren que uno las apaciente, por ir a buscar a una que no quiere. Amén. Entonces se hace el intento siempre, pero si la persona no quiere estar, pues recuerde, si el mismo Señor decía a los discípulos, cuando ustedes lleguen y no los quieran recibir, limpien el polvo de sus sandalias y vayan para otro lado, ¿no? Porque así son las cosas de Dios, ¿no? Las bendiciones de Dios, los consejos de Dios son ¿para quiénes? Para los que quieren recibirlos, ¿no? El Señor vino, dice que el Señor mandó a su Hijo, ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por aquellos que quieren ser salvos, no para que el mundo sea juzgado. Pero si tú no quieres ser salvo, si una persona no quiere ser salva, ni Dios lo puede salvar. Amén. Y la otra también es, si una persona no quiere pecar, ni el diablo lo hace pecar tampoco, ¿no? Entonces, esas descarriadas son las que hay que salir a buscar. Yo espero que si usted es una oveja descarriada, vuelva al redil, ¿no? Vuelva otra vez, usted conoce el camino, vuelva. O sea, entre más lejos estés y dejes que pase más tiempo, estás en peligro tremendo, ¿no? Mire que ahí mencionan otra, en el versículo 16, dice, vendaré ¿a cuál? A la perniquebrada. Vendaré a la perniquebrada. Entonces hay otro tipo de oveja, la perniquebrada. Eso es algo curioso, leyendo yo esa historia. ¿Sabe cuál es esa? La que constantemente se pierde, se extravía. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? Que me imagino que es una decisión bien difícil. Pone a la ovejita en una mesa y con un palo, ¡pa!, le quiebra la pierna. Y después se la entablilla, ¿no? Entonces la ovejita difícilmente va a volver a caminar como caminaba antes, pero eso la obliga ¿a qué? A no perderse, a estar en el redil, a estar ahí. Y por lo general nunca vuelve a perderse. Entonces, nunca va a volver a caminar como caminaba antes, pero lo más importante es que nunca te vas a extraviar, ¿no? Entonces, esa es la perniquebrada. Entonces, a veces el Señor, obviamente, si usted es una persona que constantemente se está extraviando, puede ser que te quiebre, no, físicamente no, pero espiritualmente hay muchas cosas de tu vida que las va a quebrar, ¿no? Para permitir que te sigas extraviando, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, en las iglesias hay ovejas que se apartan constantemente porque quieren ir a buscar, ¿qué? Otros pastos. Otros pastos. Dice, no, es que ando buscando otras revelaciones, dicen algunas, ¿no? ¿Por qué te fuiste? Es que, pastor, ando buscando algo nuevo, tengo, ¿cómo es que decían? Tengo comezón de oír cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas, quiero que me digan. Por eso cuando Pablo, ¿te acuerdan de la historia de Pablo cuando él llegó a Atenas? Él llegó allá y esa gente tenía una cantidad de dioses ahí, ¿se acuerdan? Y había un altar que decía al Dios desconocido. Entonces, él comenzó a hablarles de ese Dios y la gente dijo, wow, eso es nuevo. ¿Eso qué es? Que nunca, no habíamos escuchado de eso. Entonces la gente se interesó porque la gente siempre está interesada por cosas nuevas. O sea,
Por eso las iglesias se llenan a veces, las mega iglesias están pero llenísimas. ¿Por qué? Porque cada día le dan a la gente cosas nuevas. Pero si fueran cosas nuevas, metidas o amparadas o sustentadas por la palabra, qué bueno sería. Pero a veces son cosas nuevas que son más deseos de hombres que mandatos de Dios, ¿no? Entonces la gente le dan que su música, que parece una discoteca, que las luces, que el humo, que cantidad de cosas. Y eso es lo que engancha por lo general a los muchachos, ¿no? A la juventud, ¿no? Pero Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Lo que fue bueno para Dios antes sigue siendo bueno ahora. Y la forma como Dios atraía a la gente antes tiene que ser la misma que use ahora. ¿Cuándo? Con su palabra, nada más, con las enseñanzas, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, tenemos que comprender nosotros que nosotros, si somos ovejas de su prado, pues el Señor va a hacer lo que sea para mantenernos en el redil. Amén. En la medida en que nosotros se lo permitamos. Porque acuérdense de aquello de que dice que nada me separará del amor de Dios. ¿Se acuerdan? Hay gente que dice, nada me separará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada. Pero sí hay algo que te puede separar del amor de Dios, que es tu propia decisión. Tu propia decisión sí te puede apartar del amor de Dios, pero noticias, así como con una decisión tú te apartas, con una decisión puedes regresar. Lo importante es que no dejes pasar tanto tiempo, porque entre más tiempo pasa, más difícil es regresar, más difícil es. ¿Estamos, hermanos? Entonces, por ahí anda el asunto. Esas son los diferentes tipos de ovejas, nada más para que las tengan presente. Las que les gusta estar adelante de todo, que se creen que están por encima de los demás. O sea, no te creas por encima de nadie. Antes, dice la palabra, en la medida de lo posible, ve a los demás como superiores a ti mismo. ¿Me entienden? Entonces, no se crea que es más que nadie, ¿no? Las que están engordadas, ya sabemos, las flacas, las contenciosas, las pleiteras, las que se descarrían y se pierden constantemente. Entonces, las que se pierden constantemente se convierten en perniquebradas, porque hay que hacerlo para que ya ponerles un tate quieto, como dice uno por ahí. Pero bueno, por ahí anda el asunto de las ovejas, ¿no? Ahora, hablando en este tema de ovejas, es importante que nosotros sepamos entonces cuáles son las responsabilidades de cada uno de nosotros. O sea, cuál es el rol del pastor y cuál es el rol de las ovejas, ¿no? ¿Qué es lo que Dios establece realmente que debe ser la responsabilidad de una persona como pastor? ¿Y cuáles son los deberes u obligaciones que deben tener las personas como ovejas, ¿no? Entonces, eso está en la palabra. Vaya conmigo a 1 de Pedro. Vamos a 1 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a leer 4 versiculitos nada más. ¿Estamos todos, hermanos? Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 5, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mire, ahí en esos 4 versículos está lo que se esperaría de un pastor, ¿no? Entonces, los pastores tienen muchas responsabilidades dentro de una iglesia, ¿cierto? Pero yo creería que la principal y la primera y la prioritaria es lo que dice la palabra en el versículo 2, apacentad la grey de Dios. O sea, el primer compromiso de uno hacia allá es apacentar. O sea, ¿se acuerdan lo que es apacentar? Alimentar, ¿no? Darles alimento. O sea, que uno pueda traer aquí, traer algo de aquí a la palabra que los pueda alimentar, que los pueda nutrir. Recuerden que la palabra es refrigerio para nuestros huesos, amén. Entonces, esa es la primera responsabilidad del pastor, darles a ustedes, ¿qué? El alimento, amén. Entonces, en la medida en que uno, como dice uno, para yo no ser avergonzado, ¿qué tengo que hacer? Hablar conforme a lo que está escrito. A mí nadie me podría decir: pastor, usted está haciendo el ridículo, está hablando lo que no es. Bueno, yo estoy hablando lo que dice la palabra. Uno que otro casquillo ahí, que uno echa una ilustración, lo que sea, pero por lo general es lo que está aquí. Entonces, y eso es lo mismo que el Señor nos ha mandado a nosotros a enseñar, ¿no?
Vayan y enseñen. ¿Pero qué vamos a enseñar? Lo que han aprendido. Lo que hayan aprendido, enséñenlo. Entonces, lo primero es llevar el alimento espiritual. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de ustedes como ovejas? No desperdiciar ese alimento. O sea, nosotros de aquí damos el alimento, pero la responsabilidad de ustedes es no desperdiciarlo. O sea, recibirlo, comérselo si realmente es un alimento de Dios, asimilarlo, entenderlo. Y si ustedes no lo entienden, pregunten. O sea, por eso hemos abierto un espacio aquí antes del culto para que si tienen alguna pregunta la hagan. O sea, si usted no hace preguntas, recuerde lo que en algún momento dijimos, si usted no hace preguntas es porque pueden haber pasado varias cosas. O sea, la primera es que todo se explicó tan bien que todo el mundo tiene todo claro, lo cual no siempre es así. Lo segundo es que la gente es muy tímida, o sea, la gente le da miedo preguntar, entonces dice, ay, ojalá alguien pregunte eso. Y resulta que nadie lo pregunta, entonces se quedó la duda ahí. Y lo otro es que ya uno no tiene ni siquiera la capacidad mental como para cuestionarse algo, ¿no? O sea, uno es torpe en su conocimiento que ni siquiera se hace una pregunta como para tratar de obtener una respuesta, porque recuerde que si no hay pregunta no hay respuesta, si no hay respuesta no hay información, si no hay información no hay conocimiento, si no hay conocimiento no hay entendimiento, ¿no? Y sin entendimiento estamos fritos, ¿no? Estamos listos para la foto. Entonces, primera labor del pastor, darles alimento. Responsabilidad de ustedes, cuiden ese alimento, recíbanlo, asimílenlo, no lo desperdicien, ¿no? Lo segundo, cuidar a las ovejas. O sea, nosotros tenemos como pastores esa obligación de cuidar a las ovejas. ¿Qué es cuidar? Estar pendientes, visitar en la medida de lo que sea posible, estar abiertos a dar una consejería, orar por ustedes. Amén. De eso se trata. Entonces, pero ustedes también tienen su obligación. ¿Cuál? Cuidarse entre ustedes mismos también. Las ovejas se tienen que cuidar entre ellas, por eso es que andan en rebaño. Ustedes han visto esos videos cuando viene un león y agarra a un búfalo ahí y después vienen los otros búfalos y hacen montonera, como dice ahí, cogen al pobre león y lo sacan tallado. ¿Han visto? O sea, cuando uno se une, uno es más fuerte. Por eso hablábamos la vez pasada, hablando de la soledad, de que mejor son dos que uno, porque cordón de tres difícilmente se rompe. Y si uno se cae, que haya el otro que lo levante, ¿no? Entonces, es mejor estar ahí acompañado. Entonces, la obligación del pastor, cuidar a las ovejas, pero la obligación de las ovejas, cuidarse entre ustedes mismos, estar pendientes. No siempre es dejarle la responsabilidad al pastor de que llame aquí, que llame acá. Yo creo que todos estamos en capacidad, hay un grupo, hay un chat ahí, voy a llamar a tal hermano, ¿qué pasó? Bueno, ¿por qué no has vuelto? ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu hijo? ¿Qué pasó con el embarazo allá? ¿Cómo va el negocio? Allá. Eso lo pueden hacer. Oveja puede cuidar oveja. ¿Estamos, hermanos? Lo otro es administrar con fidelidad. ¿Administrar qué? Ustedes saben que las iglesias por lo general se proveen muchas cosas, ¿no? Entran unas ofrendas, entran ayudas, entran platas de cosas que se venden. Entonces, es obligación del pastor administrar con fidelidad. O sea, y cuando digo fidelidad es, primeramente fidelidad a Dios. En la medida en que uno sea transparente con Dios, pues no hay problema. Yo les lo he dicho varias veces, yo no tengo problema que alguien me pida cuentas y le muestro del primer culto que estuve aquí hace 2 años y medio hasta hoy, qué hemos recibido, qué se ha gastado y qué no, y ahí están pegados sus recibos y todo. Ahora, ¿a mí me fiscaliza? No, pero yo siento que Dios sí. Entonces, mientras yo le sea fiel a Él, no tengo problema, ustedes pueden dormir tranquilos, ¿no? Entonces, de parte de aquí, el pastor hacia allá es administrar con fidelidad, o sea, ser transparente, ser íntegro, idóneo, amén. Pero ¿cuál es la obligación de ustedes como oveja? Imaginen que en lo natural, las ovejas, o sea, los animalitos producen ¿qué? Producen lana, leche y carne, ¿cierto que sí? Entonces, obligación de las ovejas, ¿sabe qué es? También producir. ¿En qué sentido? Tienen que colaborar. Recuerda que nosotros no somos de la línea del diezmo porque no nos movemos con lo que la palabra dice, que no, el diezmo no es para las iglesias cristianas, pero sí las iglesias se mueven ¿con qué? Con ofrendas voluntarias, con lo que Dios dispone en el corazón de cada uno y todo eso. Entonces, obligación de las ovejas, ¿cuál es? Apoyar la obra. Porque si esto no lo apoyan las ovejas, ¿quién lo va a apoyar? Nadie, ¿cierto que no? Entonces el Señor dice, por eso es que el Señor decía en su palabra, ustedes perdieron su primer amor. O sea, yo sé que se esfuerzan, hacen de todo, pero ustedes perdieron su primer amor. ¿Dónde está? Vuélvanse a las primeras obras. Porque si no hay apoyo, dice Él, yo voy a tener que ir y voy a quitar el candelero, lo voy a quitar. Si no hay apoyo, porque la iglesia no es esto. Recuerden lo que hemos hablado, la iglesia no es ese parlante, no es la silla, no es este local. La iglesia son ustedes. La iglesia es usted que está en el video y si usted no apoya, pues entonces no hay
no hay iglesia como tal, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ahora, algo bien importante aquí es que en lo natural, ¿quién es el que da ovejas? En lo natural. ¿O quién pare ovejas? ¿O quién da a luz ovejas? ¿O quién? O sea, ¿las ovejas de dónde salen? De las ovejas. Ya se me están acabando las palabras. ¿Las ovejas de dónde salen? De las ovejas. Entonces, ¿quién es el que produce ovejas en las iglesias? Las ovejas. Entonces, es obligación de ustedes como ovejas traer ovejas. ¿Entienden? Porque uno lo hace, uno hace su parte. Ya, por ejemplo, ahorita lo que nos contaba Valdemar, lo invitó a Estrellita. Entonces, ella es una oveja, trajo otra oveja. ¿Se irán a quedar aquí? No sé, pero ella ya hizo su parte. Gilberto trajo su esposa y a su hija. Ella hizo su parte. ¿Entienden? Entonces, en la medida de lo posible, nosotros tenemos que parir ovejas, invitar a la gente. Dice, pastor, pero es que yo he invitado a todo el barrio y nadie viene. Bueno, ya tú hiciste tu parte, está bien. Nosotros sabemos que es Dios el que agrega almas a su iglesia, amén. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. ¿Estamos, hermanos? Dice la palabra en Proverbios 11:30 que el que gana almas es sabio. Entonces, si queremos ser contados entre los sabios, tenemos que ganar almas. Póngase de pie, voy a terminar leyendo un versículo que está en Isaías 40:11. Isaías 40:11 dice la palabra: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a quienes, a las recién paridas. Esas son las ovejas que necesitan atención, pero así, ¿no? Las que están recién nuevecitas. Pero eso lo tenemos que hacer entre todos, aunque aquí hable del pastor, ¿no? Yo no había captado la diferencia entre lo que es un cordero y un cabrito. ¿Ustedes saben qué es un cordero? Un cordero es una oveja, pero bebé, digámoslo así, o cachorra, pues, o que todavía está pequeña, ¿no? Eso es un cordero. Bueno, el cabrito, pues ya sabemos. Entonces, por eso cuando habla de que, decía, qué raro, pero dice que Jesús fue llevado como, que Él es el cordero. Así, es una oveja, obviamente, tiernita, ¿no? Nuevecita. Entonces, dice aquí que entonces pastoreará suavemente ¿a quiénes? A la recién parida. Así es que yo espero que cada uno de nosotros haya salido hoy o salga de aquí bien claro en lo que es nuestro rol dentro del cuerpo de Cristo, ¿eh? Recuerde, somos diferentes. Yo espero que todos seamos ovejas, pero dentro de las ovejas somos diferentes también. Pero lo importante es que tengamos esos rasgos de oveja que realmente el Señor quiere que tengamos, ¿no? Que no tengamos una idea desmedida, que seamos apacibles, dependientes de Él, pacíficos, que nos alimentemos bien. Todas esas cosas, ¿no? Amén. Entonces, esa es la invitación. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar en este lugar, por cada uno de mis hermanos, por tu palabra, que es el regalo más precioso que nos has dejado, Señor. La que nos instruye, la que nos anima, la que nos exhorta, la que nos forma, Señor. La que nos permite estar preparados para todo, Señor. Te damos gracias por ella, Señor. Y si hubiera alguien aquí en este lugar o ahí viendo el video que hoy ha entendido que cabrito total, ¿no? Eres cabrito, necesitas nacer de nuevo, entregarle tu vida a Cristo y empezar ese caminar hacia ser esa oveja que Dios espera que tú seas, ¿no? Ahora, si usted es oveja y tiene esas características de que estás extraviada, ¿no? O sea, si tú eres una oveja extraviada y ha sido por pecado, tú ya no eres oveja, pero es un cabrito ya. También necesitas volver otra vez al redil y para volver necesitas entregarle tu vida a Cristo, ¿no? Así es que, sea cual sea el caso en que usted esté viviendo una vida apartada de Dios, usted necesita pedirle perdón a Él. Ahí donde está usted puede decirle: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor, y he entendido que estoy llevando una vida totalmente alejada de lo que tú anhelas que yo lleve, Señor. Una vida de angustias, de sobresaltos, de inestabilidad, de sufrimiento. Y no solamente sufrimiento mío, sino sufrimiento a las personas que yo digo que amo, Señor. Pero no más, Señor, yo no quiero seguir así, yo quiero hacer un alto en mi camino, yo quiero empezar a partir de hoy una nueva relación contigo, Señor. Por eso clamo a ti arrepentido y arrepentida como nunca antes, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy, por medio de tu Santo Espíritu, yo pueda tener la capacidad de irme formando como oveja, Señor. Que yo aprenda a reconocer tu voz, que yo aprenda a saber qué es lo que tú anhelas de mí, Señor.
Que tú me muestres por medio de tu palabra el verdadero camino, Señor, que me llevará a estar algún día en tu redil eterno, Señor. Te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad, por perdonarme aunque yo no lo merezca, Señor. Y bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo como un cabrito total, pero ahorita me estoy enrolando en el ejército de las ovejas, Señor. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración y está recién ingresando a los verdes pastos donde va a ser pastoreado, pues animarle nada más a que no se quede ahí, nada más. No se quede viendo los pastos a lo lejos, sin que haga lo suficiente como para entrar en ellos, ¿no? Y para eso pues necesitas apoyarte en una iglesia, congrégate, busca personas que te puedan instruir en la palabra, métete a la palabra, escudriña, anota, sé una persona inquieta, hazte preguntas, o sea, esa es la mejor manera de crecer. Como hacen los niños crecen así, a punta de preguntas, inquietudes, tropezando, levantándose, pero bueno, la idea obviamente es esa, que no te quedes ahí estancado. Si en algo te podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23 en Cartago está costado norte de las ruinas, aquí en el Centro Comercial El Dorado. Estamos todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana, ahí arranca el culto. Nos reunimos un grupito ahí afuera de la iglesia a las 9, traemos un tema cada domingo que podemos compartir. Este domingo que viene no hay, a partir del próximo domingo, ya el segundo domingo de noviembre, arrancamos otra vez a las 9 de la mañana, ahí un mini estudio bíblico, pero el culto empieza a las 9:30, también lo puede ver a través de este video si está fuera del país. 8772-5957 es mi teléfono, el pastor Eber Molina, si en algo también yo te puedo ayudar. Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.